hace apenas 24 horas conocíamos que a mayores que tenían o a abuelos que tenían un seguro privado se les trasladaba a un hospital privado precisamente por el hecho de tenerlo, y a otros que no lo tenían, no. María Montserrat Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Su padre estaba en una residencia? ¿Tenía seguro privado? Sí, él tenía seguro privado, pertenecía a la sanidad privada. Y sin embargo estaba en una residencia pública, corríjame si me equivoco. Sí, estaba en la residencia de Madrid. Pero a su padre no se le derivó a un hospital Él tenía privado. Seguro privado. No, mi padre tenía sanidad privada porque él era guardia civil. Y al ser guardia civil, él tenía la opción de poder elegir o bien sanidad pública o sanidad privada, y él eligió una sociedad. Cuéntenos su caso, que su padre se contagia, se pone muy malito. No, mi padre, el día 12 de marzo fue la última vez que vi a mi padre. Luego, a la semana de haber visto yo a mi padre el día 12, que él se encontraba bien, dentro de la enfermedad que padecía, que mi padre tenía Alzheimer, pero él se encontraba bien. Y a la semana justo de haberle visto, me llaman el médico de la residencia diciéndome que mi padre había presentado una febrícula de 39,5 de fiebre. Y yo dije, Dios mío, ¿y eso? Y me dicen, no lo sé. Y yo le pregunté, doctora, ¿esto es porque mi padre tiene el COVID? Y me dijo, no, en principio no, es porque tiene una gran infección de orina. Una infección de orina. Me van a poner un tratamiento de infección de orina. Fue la presión que me dijo la doctora, que no era del COVID, que era por la infección de orina que habían detectado, al haberle hecho ellos una analítica, que habían detectado que era infección de orina. Y a la semana, pues me dijeron que le iban a poner el tratamiento. Cuando a los 5 días o 6 del tratamiento me vuelven a llamar, bueno, llamo yo, porque esa es otra cosa. Me ha costado muchísimo trabajo poder contactar con la residencia, porque en las televisiones decían que nos deberían de llamar a los familiares para decirnos la evolución que iba llevando el residente. En este caso yo hablo por mi padre, que como yo dije en una ocasión, si mi padre, yo hubiera tenido la gran suerte que mi padre no hubiera caído enfermo, yo soy consciente de no molestar a la residencia para que me tramitan cómo se encuentra mi padre, pero no he tenido esa gran suerte que mi padre está con bastante fiebre y yo necesito saber que ustedes todos los días me llamen para notificarme la evolución que va llevando mi padre. Y a los 6 días del tratamiento me llama la doctora, ahí fue que sí que me llamó y me dice, Montserrat, dice que mira, que te llamo para decir que estamos viendo que el tratamiento que le hemos pautado no le está haciendo nada. Dice, creemos que ahora le vamos a poner otro tratamiento nuevo porque está teniendo la saturación del oxígeno está siendo muy baja. ¿Pide usted que se le derive al hospital? Yo cuando me dijo que el tratamiento de la infección de orina que le habían pautado no le estaba haciendo nada, yo le dije, pues entonces le dije a la doctora, por favor, claro, le dije, por favor, pues remitirle a un hospital. Y me dicen, perdona, pero no le podemos remitir a ningún hospital. Y le digo yo a la doctora, perdona, mi padre tiene sanidad privada. Y palabras de la doctora, me dijo, no puede ser derivado ni bien sea hospital público ni privado. En este, que es sociedad para el privado, me dijo, no se le puede remitir. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque lo primero, tu padre tiene la enfermedad que tiene, en este caso Alzheimer. Luego es mayor de 70 años. Y luego me dijo, para finalizar, que también estaba dando la cara ahora con que tenía la saturación de oxígeno muy baja. Y yo le dije a la doctora, entonces, ¿qué me está contando? ¿Que van a dejar a mi padre? En las palabras ella no me lo dijo, pero a mí me lo dio a demostrar. Que le iba... Sí. Tenemos ahora que tú entendiste que lo que iba a pasar con tu padre era que iba a fallecer en la residencia, María Montserrat. Y así fue. Esto fue el día 30 de marzo y mi padre el día 3 de abril falleció. Me llamaron a las 8 de la tarde diciendo que había fallecido mi padre. Claro, yo al llamarme la doctora le dije, y yo cuando ocurrió esto le dije, ¿y qué tengo que hacer yo ahora? Porque yo, claro, no estábamos viviendo una situación normal, que era anormal lo que estábamos viviendo, y yo no sabía por dónde me tenía que mover. La doctora me dijo, no te preocupes, que esto todo lo tramita la residencia. Bueno, pues yo creí en las palabras que la doctora me dijo. Cuando mi padre fallece a las 8 de la tarde de un día 3 de marzo, y el día 4 de abril, el 4 de abril, claro, llega a las 12 de la mañana y nadie se pone en contacto conmigo. Aunque a la 1 del mediodía del 4
de abril yo llamo a la sociedad que tenía mi padre de deceso para decir que si sabían algo. Y pues, tenemos notificación de que su padre ha fallecido. Digo, ¿pero qué me están diciendo ustedes? Si mi padre falleció ayer a las 8 de la tarde y me han dicho que la residencia tramitaría todo lo que hay que hacer para decir el fallecimiento de mi padre. Y me dijeron los de la sociedad de mi padre que tenían de deceso que ellos no tenían notificación. Joaquín, con lo cual le quiero decir que desde el día 3 a las 8 de la tarde que falleció mi padre estuvo toda la noche y parte del día hasta la 1 del mediodía en una habitación solo. Para mí le han dejado morir. Le han dejado morir por no haberle remitido a su hospital privado. ¿Sabes, María Montserrat, que protocolo que no permitía la derivación a centros hospitalarios a personas que tuviesen un grado de dependencia 3, que fuesen grandes dependientes, es el caso de tu padre? ¿Tú le das, sí, en base a tu propia experiencia, credibilidad a esa orden, a ese protocolo? Yo no puedo dar credibilidad, Joaquín. No, entonces, ¿de qué le has ¿crees servido a que mi ese padre? protocolo se aplicó con tu padre? No. Y era otra cosa igual, cuando la saturación del oxígeno que me dice la médica que le había bajado, me dice, voy a llamar a su sociedad para que me remitan un aparato para que mi padre pudiera respirar. Si llaman a la sociedad para eso, ¿por qué no le dijeron que vinieran a recoger a mi padre a la residencia, Joaquín? Mi padre ha estado toda su vida pagando como todos los españoles. Pero es por lo que te digo, no, María Montserrat, que creo que no has entendido mi pregunta. Había un protocolo que impedía a las residencias derivar a gente en la situación como la que tenía tu padre a centros hospitalarios. Y por eso se murió en la residencia. Yo, para mí, desde mi punto de vista, para mí creo que eso no ha podido ser inhumano. Eso, vamos, es inhumano, Joaquín, el poder hacer. ¿Qué pasa? ¿Que unos sí y otros no tenían el derecho? Porque tenía la enfermedad, bastante tenía el contener la enfermedad de Alzheimer, para que encima le dejaran morir en la residencia. Creo que tenía derecho a ser atendido en un hospital, creo. A lo mejor estoy equivocada, Joaquín. ¿Cómo vas a estar equivocada? ¿Cuántos años estuvo tu padre en la Benemérita? Mi padre murió con 86 años y me parece que fue alrededor de los 23 o 24 años cuando entró en la Benemérita. O sea, que estuvo 40 años como funcionario público al servicio de la ciudadanía, cotizando, aportando, y cuando llega el momento de que te devuelvan todo aquello que tú has dado, resulta que no se le atiende. No. No lo ha atendido. Y como mi padre y el resto de la gente que ha muerto en estas circunstancias, se lo merecían. Yo creo desde mi punto de vista que sí, que se lo merecían. 19.481. Esa es la cifra. Que no recogen el Ministerio de Sanidad, pero esa es la cifra que ha reportado las comunidades autónomas respecto a personas como tu padre que fallecieron ahí. Gracias, María Montserrat, por contarnos tu historia. Muchísimas gracias, Joaquín. Agradecerle por haberme permitido el poder entrar en su programa. Faltaría más. A ti por contarnos algo que te causa tanto dolor y algo que te causa tanta pena. Un beso, cuídate. Muchísimas gracias, Joaquín.